En la ciencia ficción es común encontrar historias donde una raza extraterrestre llega a la Tierra para destruirlo todo. Pero, ¿esto realmente sería así? ¿Qué es más probable que ocurra si los alienígenas nos visitan? Primero que todo, tenemos que definir lo que consideramos como alienígenas buenos y a lo que consideramos como alienígenas malos. Serán alienígenas malos todos los seres no terrestres que quieran hacernos daño, no respetar nuestra vida, nuestra historia, nuestros derechos y que su propósito sea robar nuestra agua, nuestros recursos naturales, esclavizarnos o simplemente destruirnos porque se creen superiores a nosotros. ¿A qué me suena todo esto? Es cierto, las características que convierten a los alienígenas en malos son cosas que los humanos ya hemos hecho contra nosotros mismos a través de la historia. Las invasiones, los genocidios y la esclavización son pecados que hemos cometido, pero tenemos que tomar en cuenta que este tipo de actos fueron llevados a cabo por una humanidad mucho más incivilizada e ignorante que la actual. Realmente es difícil creer que una raza con la tecnología suficiente como para llegar a otro planeta fuera de su sistema estelar sea menos civilizada que la humanidad actual. Por otro lado, los alienígenas buenos serían las razas extraterrestres que al contactar con nosotros buscarían traspaso de conocimiento científico o culturales, establecer acuerdos con beneficio para ambas partes o alguna otra cosa que no se me ocurre ahora mismo. En fin, serían razas que buscan un beneficio mutuo y que no buscan perjudicarnos de ningún modo. Hay otros tipos de razas posibles, que no se pueden considerar ni buenas ni malas, ya que no intervendrían en nuestro progreso. Es posible que exista una raza tan avanzada como para simplemente ignorarnos, como tú ahora mismo ignorando a los pequeños ácaros que habitan en tu ropa y en tus sábanas. Este tipo de civilizaciones se comportarían como dioses, o por lo menos eso serían desde nuestro punto de vista. Debido a su poder casi limitado, nosotros como civilización no seríamos ni una ayuda ni una amenaza para ellos. Así que si alguna vez nos visitan, el resultado sería parecido a lo que ocurrió cuando Colón llegó a América. No acabó demasiado bien para los nativos americanos. No es válido comparar seres que nos superan en miles de años tecnológicamente con humanos de hace más de 500 años. Esto es lo que hizo Stephen Hawking y otras personas que comparan la invasión de los españoles a América con nuestro primer contacto con vida extraterrestre. Pero pongámonos en el caso, ¿por qué una civilización tan avanzada necesitaría a la Tierra? Por lo que sabemos, los elementos y compuestos químicos presentes en la Tierra son tan abundantes como en cualquier otro lugar de la galaxia. No hay nada especial en nuestro planeta, excepto el mismo planeta y los seres que lo habitan. Tal vez hay razas que han pasado miles de años buscando vida inteligente sin resultados positivos, hasta llegar a la Tierra. Tal vez están tan obsesionados con saber el secreto de la vida que no les importa destruir una civilización entera para averiguarlo. O tal vez son viajeros del futuro que vienen a prevenir el fin del universo causado por los seres que habitaban la Tierra. O necesitan nuestros cerebros para propósitos que desconocemos. Poco probable. En caso de que su propósito sea dialogar y establecer una relación amigable con nosotros, ¿por qué lo haría? La primera raza que nos contacte podrían ser los últimos miembros de su especie, y solo están buscando un lugar donde poder sobrevivir. Podrían ser exploradores cuyo único objetivo de existencia es registrar cada planeta de la galaxia y a sus posibles habitantes. Podría visitarnos una o varias razas con el propósito de que nos unamos a un gobierno galáctico naciente. Tal vez podrían estar buscando ayuda para combatir una guerra galáctica que desconocemos. O simplemente nos quieren ayudar a prosperar como civilización. Nadie lo sabe. Es cierto que la galaxia es enorme y las posibilidades para la existencia de diferentes tipos de vidas con mentalidades y planes inimaginables para nosotros son altas. Hemos encontrado vida a miles de metros bajo la superficie del mar y en otros lugares que parecen completamente inhabitables. Incluso sabemos que ciertos tipos de organismos pueden sobrevivir en el vacío del espacio exterior, como es el caso de la bacteria Deinococcus radiodurans. Diferentes tipos de grupos de esta bacteria fueron expuestas al vacío del espacio exterior en la ISS, y se llegó a la conclusión de que dependiendo del tamaño de las colonias de esta bacteria, estas podrían llegar a sobrevivir entre 15 y 45 años allá afuera. Esto da muchas esperanzas para encontrar vida fuera de la Tierra. Pero una cosa es encontrar vida, y otra cosa totalmente diferente es encontrar vida inteligente, la cual es el tipo de vida que nos interesa ahora mismo. Es difícil pensar que la compleja vida inteligente sea capaz de desarrollarse en el vacío del espacio. ¿Por qué? Porque allí no existe tanta facilidad para que organismos biológicos básicos puedan obtener los recursos necesarios para evolucionar. La movilidad en el espacio es compleja,
El hecho de vivir en el espacio te obliga a estar viajando a decenas de kilómetros por segundo, con el constante riesgo de estrellarte contra una luna, un asteroide o un planeta. La excesiva radiación cósmica hace que el material genético de cualquier organismo vivo mute con gran rapidez o simplemente se destruya, haciendo imposible que los organismos vivos se desarrollen lo suficiente para alcanzar la inteligencia, definiendo la inteligencia como la capacidad para aprender, entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Por lo tanto, la vida inteligente solo debería surgir en planetas con atmósferas que permitan el intercambio de gases, que tengan campos magnéticos estables que protejan a la superficie de los nocivos rayos cósmicos, tener en su superficie ciertos elementos y compuestos químicos como el carbono, agua y metano, y que todas estas condiciones se den durante miles de millones de años, con algunas pequeñas pausas causadas por impactos de asteroides o estallido de supervolcanes. Esto hace que el perfil de las posibles razas alienígenas inteligentes sea limitado, y parecido al perfil de la vida que existe en nuestro planeta, ya que los elementos básicos y las condiciones de entorno deben ser similares a las condiciones de la Tierra. Una vez alcanzado este resultado, se nos hace más fácil llegar a una conclusión sobre las intenciones de la primera raza que contacte con nosotros. Llevar personas a la órbita terrestre baja es costoso y complicado. Aunque ya es algo habitual hoy en día, estos viajes no se comparan con un viaje hacia la Luna o hacia otros planetas como Marte, y menos con un viaje hacia otras estrellas. Aunque existe una civilización con miles de años de ventaja, es difícil imaginar que éstas sean capaces de lanzar naves tripuladas con la cantidad suficiente de tropas como para conquistar un planeta entero. Por esto, y porque las razones para colonizar la Tierra son pocas, la posibilidad de que los primeros visitantes extraterrestres sean hostiles es baja. Y en el caso de que tengan la tecnología suficiente como para crear una estrella de la muerte, estos serán tan avanzados que colonizar la Tierra sería completamente innecesario para ellos. Pensar en una especie de naturaleza totalmente agresiva con la capacidad de viajar entre las estrellas es difícil de imaginar, porque para llegar a estos niveles de tecnología se necesita cierta cooperación entre los miembros de la especie, y siendo agresivos, eso nunca se lograría. Por esto, la posibilidad de que el primer contacto sea con una especie irracionalmente agresiva no tiene mucho sentido. La inteligencia y la empatía son claves para el desarrollo de una civilización, y por esto mismo es poco probable que existan civilizaciones avanzadas que solo tengan como objetivo la destrucción de otras civilizaciones. Todo esto lo podemos resumir como 1. Los materiales que hay en la Tierra no son lo suficientemente valiosos como para que una civilización viaje miles de años hasta acá solo por ellos. 2. La capacidad tecnológica para llevar a miles de seres vivos a través de cientos o miles de años luz es demasiado alta, y quienes la posean no tienen la necesidad de colonizar la Tierra. Y 3. Una especie racionalmente agresiva nunca lograría salir de su planeta debido a su propia naturaleza no colaborativa. No hay que temer a la vida extraterrestre. Es probable que sea muy diferente a lo que somos capaces de imaginar, pero ellos también tendrán una historia. Una forma de vida que debemos respetar, ya que por lo que sabemos hasta ahora, la vida inteligente no es algo común en nuestro universo. Aunque siempre existe la posibilidad de que alguna raza con miles de años de experiencia haya concluido que la vida es un virus en el universo y que su única misión sea acabar con ella, podrían tener miles de naves desplegadas con pequeñas tripulaciones que se infiltran furtivamente, haciéndose pasar por asteroides a los sistemas planetarios para finalmente lanzar sobre los planetas habitados armas de destrucción masiva y cumplir con su objetivo. Si este tipo de razas existe, no deberíamos preocuparnos porque no tendríamos oportunidad de ganar contra ellos. O sí, pero esto lo veremos en un próximo video. Si llegaron hasta esta parte del video, muchas gracias. Si quieren apoyar al canal, suscríbanse y comenten qué les parece el video. Y activen la campana. Eso es todo por hoy. Adiós.